1. El reciente informe Reviviendo y reestructurando el sector empresarial post-COVID. Diseño de intervenciones de las políticas públicas ha sido elaborado, bajo la dirección del anterior presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, por el denominado Grupo de los 30. Este informe tiene particular interés desde la perspectiva de la apuesta de la élite financiera por una estrategia de destrucción creativa. 2. El Grupo de los 30 es un organismo consultivo compuesto por personalidades de primer nivel del sector bancario privado y de los bancos centrales. Fue constituido en 1978 y financiado por la Fundación Rockefeller. 3. El informe contiene un interesante despliegue de criterios a seguir por los gobiernos ante la crisis actual desde la perspectiva de la política industrial y empresarial, incluyendo qué empresas deben dejarse caer y a cuáles debe ayudarse y cómo. 4. El informe menciona 6 veces la expresión destrucción creativa, confirmando así de forma expresa el interés central de la élite financiera por impulsar esta estrategia. Como se indica en la página 9 del informe, la intervención de los gobiernos debe centrarse en los fallos del mercado, y en gestionar el ritmo de la necesaria destrucción creativa. Como se dijo en la propia presentación del informe, el informe insta a los gobiernos a alejarse de las ayudas generalizadas y a adoptar medidas más específicas, permitiendo la reasignación de recursos necesaria para que las economías salgan de la crisis más eficientes y más fuertes. 5. El informe nos reafirma en la impresión de que la destrucción creativa va a convertirse en la estrategia clave de las políticas económicas occidentales durante los próximos años. Recordemos que esto tiene 2 vertientes. Una aparentemente lógica, que facilita que las fuerzas del mercado lleven a la sustitución de empresas con problemas por otras más eficientes. Y otra, lamentablemente habitual, de sustitución de empresas pequeñas o débiles, eficientes o no, por quienes dominan el mercado, controlan a los responsables políticos o disponen de recursos monetarios gracias a las políticas expansivas de los bancos centrales. 6. Es significativo y preocupante que, ante la pregunta clave de ¿cómo debería determinarse la viabilidad y necesidades de firmas concretas y por quién?, el informe plantea como primera vía de análisis, ¿quién tiene el dinero? Este planteamiento, lógicamente, nos lleva a dejar en manos de las grandes corporaciones una responsabilidad que, para gestionarse de forma neutral y objetiva, parece que debería quedar en manos de los responsables públicos. Recordemos que tener dinero no significa ser más eficiente. Especialmente en el caso de los grandes bancos, a pesar de su difícil situación, y los grandes fondos de inversión, disponen de casi inagotables recursos financieros permanentemente aportados a los mismos por los bancos centrales.